una atención integral a los pacientes y familias. Como decía, es un placer para mí presentarlo a Eduardo. De su vida compartida y también un poco sobre su biografía. Eduardo es uno de los grandes impulsores y referentes mundiales de los cuidados paliativos en Latinoamérica y el mundo, médico rosarino. Pero muy lejos hay que Interesado hacerlo. en la biología de las enfermedades y cuando comenzó su actividad clínica, se dio cuenta que un aspecto que quedaba relegado era el manejo del sufrimiento humano y obviamente la evaluación de ese sufrimiento. Por esa época tuvo la ocasión de participar de una presentación del doctor Botero Ventafrida, que era un pionero de cuidados paliativos en Europa y en Italia, y allí sensibilizó su pensamiento en línea a esta vocación. Y en la era pre-internet mandó 52 cartas a distintos centros del mundo, averiguando en qué centro podía desarrollar su tarea asistencial, tarea de investigación con respecto a ese tema. Dos centros respondieron, el principal es de Edmonton, Alberta en Canadá, y McDonald, que fue su primer jefe, le da su ayuda. Comienza su trabajo pionero en cuidados paliativos, que inicia el Programa Nacional de Cuidados Paliativos en Edmonton, y comenzaron a preguntarle a los pacientes, no solo acerca de cómo se sentían, sino que inventaron una herramienta que hoy es una herramienta esencial para la evaluación de los pacientes con necesidades paliativas, que es ELESA, y que tiene traducción a 20 idiomas y de acceso libre y gratuito, que es una de las características de Eduardo, su generosidad y humildad. Realizó así gran cantidad de investigaciones, publicaciones, inventos, promover la vida subcutánea, el uso de la vida subcutánea en el sector de Edmonton, investigaciones sobre la rotación de opioides, fue uno de los ideólogos del año 95 en que publicó su primer trabajo, sobre la metadona, sobre el difenidato, sobre la importancia del trabajo en equipo que tanto aporta y nos ayuda. A su vez establecer muchos programas regionales, particularmente en países desarrollados en Latinoamérica y en otras áreas de Europa. Hay generado cientos de médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud del mundo en varios aspectos de los cuidados paliativos. Tiene más de 1.500 probablemente publicaciones, revisiones de pares, editado más de 40 libros, invitado a más de 1.000 conferencias, premios nacionales e internacionales, y ahora viene el equipo académico de cuidados paliativos más productivo de Estados Unidos. Un placer presentarlo nuevamente y los dejo con ellos, con el eslogan de este congreso que se motivó por algo que él perdona, que es esto de la interdisciplinaridad, y la charla de él se denomina especificidad, complementariedad, interdisciplinaridad en el complejo universo de los cuidados paliativos. Adelante, Eduardo. Hola a todos. Guille, no pude escuchar lo que decías. Creo que los muchachos han tratado de arreglarlo. Espero que no haya sido demasiado terrible y que no se hayan escapado todo lo que vinieron a escuchar, pero de hecho estoy contentísimo de estar con ustedes. Yo no sé si me escuchan. ¿Me escuchan ustedes? Espera que te lo pregunto. ¿Me escuchan? Me parece que no me escuchan.
Lo escuchamos perfectamente, sí. Ah, bueno, mira, ese micrófono es el que tenés que darle a Guille, ese que acabas de hablar, porque el otro no se escucha. No, sí, no, sí, bueno, no importa. Adelantá que arranca con la presentación que lo arreglamos mientras tanto, pero se te escucha perfecto acá. Perfecto, bueno, entonces, primero, No, muchas no. gracias. ¿Qué, qué pasa? ¿Estabas diciendo algo? No, no, no. Ah, bueno, Sí, adelante, entonces, adelante. sí, entonces, muchachos, traten de hablar entre ustedes porque yo los escucho nada más que ustedes. Yo les agradezco muchísimo a todos los que vinieron, a los que participaron, particularmente por este momento más difícil en lo que está pasando la salud en la Argentina y que están pasando todos ustedes. Así que, pero bueno, estamos acá a la distancia y me preocupó un poco eso de la complementariedad y lo de la interdisciplinariedad, porque hay como un énfasis muy grande en edad, y yo sé que uno ya está un poco más entrado en años, pero ese énfasis en la edad me dejó un poquito preocupado, pero bueno, esperemos que la edad no sea un tremendo obstáculo para que podamos comunicarnos hoy. Este paciente hacía 6 meses, andaba con su moto Harley Davidson y andaba pescando por los lagos y traía salmones. Ahora, 6 meses más tarde, ha perdido 40 kilos de peso, ha perdido masa corporal, tanto grasa como músculo, está profundamente fatigado, tiene dolor óseo muy importante por metástasis óseas, anorexia, y sobre todo gran depresión y ansiedad relacionado con su enfermedad. 6 meses atrás este paciente era ambulatorio, ahora le cuesta manejarse desde la silla hasta la cama, y sabemos que los problemas de los pacientes aparecen como en un gran paquete, no aparecen como uno solo, y eso no pasa solo con cáncer, sino con la gran mayoría de las enfermedades crónicas. Ahora, creyendo que, digamos, si nosotros, esta es una serie grande que medimos desde el momento de la muerte para el mes anterior, no todos los síntomas que presentamos se hacen peores. De hecho, por ejemplo, el dolor no necesariamente se agrava, pero hay otros síntomas que sí se hacen mucho peores. Y esos incluyen la fatiga, la anorexia, la sensación de bienestar también, un poco la sedación. Entonces, sabemos que vamos en esa dirección y que las características del cuidado que vamos a necesitar son distintas. Las estructuras que necesitamos son distintas de acuerdo a donde estamos. También sabemos que cuando está enferma el paciente, está enferma la familia, está enferma por necesidades de donar su tiempo, de dinero, emocional, de cuidar al paciente. Todo eso pone una presión muy grande y nuestro énfasis es en el aliviar el sufrimiento. Y el aliviar el sufrimiento no implica transformar el final de vida en un picnic, es transformar de vida en eliminar cerca del fin de la vida el sufrimiento innecesario. Va a haber sufrimiento necesario siempre, pero hay mucho que podemos hacer. Y hemos aprendido, yo desde mi perspectiva, sobre todo del cáncer, que además del el cáncer de pulmón y la terapia que están causando síntomas, también la pérdida de trabajo, la carga emocional o un divorcio contribuyen a toda esa sensación de enfermedad del paciente, a la expresión que hace el paciente en el ESAS y a los tratamientos que va a recibir don Juan. Entonces, sabemos que hay un desafío para todos nosotros de manejar los síntomas que podríamos llamar urgentes a manejar los síntomas que podríamos llamar importantes. Y todo esto sucede en conjunto, pero algunos tenemos que sacárnoslos de encima un poquito antes para poder después enfatizar en esos otros que son más contextuales, más personalizados, que consumen más tiempo también. Entonces, todo este manejo del paciente, lo importante de recordar es que es complejo. El oncólogo, el internista, el médico de familia no han podido aliviar el sufrimiento de don Juan antes de mandarlo. Por lo tanto, el manejo de estos pacientes es siempre multidimensional y es siempre complejo. Hemos aprendido a lo largo de los años que hay dominios, el dominio del manejo de la enfermedad, que lo hace el oncólogo, cardiólogo, nefrólogo,
físico, psicológico, social, espiritual, práctico, preparación para el fin de la vida y, cuando es posible, el duelo. Todos estos son los dominios de afectación del paciente y la familia, y para eso tenemos el equipo interdisciplinario. Y ustedes ven acá el paciente en el medio con esas necesidades, la familia circulando alrededor, tratando de ayudar al paciente en muchas funciones, y el equipo interdisciplinario, que nadie tiene un solo color. O sea que el médico no hace solamente la parte puramente física, sino que se involucra en otras partes. Lo mismo podríamos decir del psicólogo voluntario, capellán, todos interdisciplinario. Y eso es muy, muy importante porque entonces todos captamos información, todos compartimos información y todos damos un mensaje que es unificado al paciente y la familia. Este es el equipo nuestro, como ustedes ven, esta foto la sacamos hace 3 meses, pero nosotros empezamos a trabajar así, a nivel ambulatorio, a nivel hospitalario y a nivel de unidad de cuidados paliativos ya hace muchos años, pero la dinámica de trabajar no es la más fácil. Yo les mostré antes esto, que era el paciente, la familia y todas estas disciplinas, que esto sería muy lindo, pero en realidad en la mayoría de las instituciones no es así como son las cosas, porque cada una de estas disciplinas no reporta en forma interdependiente a las otras, sino que reportan a un director de alguna cosa u otra, que no tiene nada que ver con el paciente, que no tiene nada que ver con el equipo, y ustedes ven que acá la familia ya no está, y esto está porque sobre todo en la mayoría de las instituciones uno no puede cobrar por ver la familia, sobre todo en los Estados Unidos, entonces lo que se cobra es por ver el paciente, y la familia queda como una adición al costado, y todos estos directores, todos estos ejecutivos son los que deciden quién va, cuánto trabaja, las vacaciones y demás, y eso hace que la estructura interdisciplinaria no siempre funciona tan bien, es compleja, y que no siempre los jugadores del equipo que está tratando de jugar juntos sean ni siquiera los mejores jugadores, ni que la relación entre ellos se pueda establecer tan fácil. El trabajo orientado a la persona requiere estructura, procesos y resultados distintos. Y son siempre frustrantes a los administradores. Ustedes no van a hacer lo mismo que hace un nefrólogo, un cardiólogo, un oncólogo. Van a hacer algo que es orientado a la persona y los ejecutivos, a los administradores no les gusta. ¿Qué necesitamos como estructuras? Una cierta autonomía administrativa, la capacidad de ser interdependientes las disciplinas que trabajan, en lugar de ser digamos, silos aislados, un espacio físico, la unidad de cuidados paliativos, el ambulatorio y el hospice para los pacientes. La plataforma electrónica que permite acceder y, por supuesto, los puestos de trabajo. Con esta virtualidad actual, los puestos de trabajo no son distintos. A mí esta charla no me lleva menos tiempo darla en persona que darla en vídeo. Y que a ustedes tratar a un paciente en vídeo o tratar a un paciente en persona tampoco les lleva menos tiempo. Entonces el tiempo ese tiene que ser asignado. Ahora, ustedes no tienen que tener todas las estructuras, pero el paciente tiene que tener acceso a esas estructuras. Ustedes pueden trabajar acá y puede existir este sistema y puede existir ese sistema, pero lo importante es cómo hacemos que el paciente tenga acceso. Y ahí es donde vienen los procesos. Los procesos van a involucrar la evaluación universal del paciente. El ESAS, el CAG, el SOB, las cosas que yo hago para medir el sufrimiento, la capacidad de que el paciente se mueva de un nivel a otro de acuerdo a esa evaluación. Si todo va bien, casa, fenómeno, pero si la cosa no va bien en casa, tengo que tener la capacidad de mover el paciente al otro nivel. Tenemos que tener un proceso de referencia muy fácil para pacientes internados y ambulatorios. Un manejo unificado de la comunicación. Es decir, si yo lo veo a don Juan y don Juan está quejándose mucho de dolor porque está ansioso, deprimido o con delirio, y viene otro miembro del equipo y que lo que dice es que tiene mucho dolor y nocicepción, hay un mensaje tremendamente conflictivo para el paciente, para la familia. Entonces, unificar el mensaje es muy importante y sobre todo monitorizar la fatiga, monitorizar el quemado de los miembros del equipo. ¿Y cuáles son los resultados? El número 1 es el alivio físico, psicosocial, espiritual. Las métricas, los medidos, las medidas
que solamente son útiles para el paciente. O sea, que el paciente se muera en la casa o que el paciente se muera en el hospital no es lo más importante. Lo más importante es cómo vivió el paciente hasta morir. Para el hospital puede ser importante que el paciente no esté ahí. Para el servicio domiciliario puede ser muy importante que esté en la casa. Pero lo importante no es eso. Lo importante es cómo está el paciente, cómo estamos aliviando el sufrimiento del paciente y la familia. Si nosotros pensamos que el valor del cuidado es el beneficio que deriva de don Juan, dividido por el costo, el beneficio de don Juan es un beneficio de calidad de su vida, no un beneficio económico. Y por últimamente, nuevamente, cómo estamos manejando el quemado. Decimos que lo que hacemos en el hospital nunca puede reemplazar lo que hacemos en casa. ¿Y qué pasa cuando la casa es así? ¿Y qué pasa cuando una institución humanamente decente puede permitir al paciente la seguridad de una cama, un baño, cuidados, compañía, no morirse solo? Entonces, hemos aprendido a lo largo de los años que se necesitan una cantidad de posibilidades. La casa está fenómeno, pero muchas veces la casa no funciona, necesitamos la institución de internación, el hospital de agudo y en los casos más graves, la unidad de cuidados paliativos. Cuando el paciente está con gran sufrimiento, todas esas disciplinas que yo le mostré no se pueden mandar a la casa. Entonces, la institución es fundamental. Cuando conseguimos bajar el sufrimiento del paciente, hay dos posibilidades: que haya mucho apoyo o que haya poco apoyo. Mucho son dos cosas, nada más, plata y familia. Y si uno tiene plata, se compra la familia. O sea que, como ustedes ven, que Trump que se compra la checoslovaca cada 4 o 5 años. Entonces, en definitiva, el nivel socioeconómico y hasta cierto punto el apoyo familiar permiten que uno vaya a la casa y se sienta bien. Por otro lado, cuando eso no existe, las unidades regionales, los hospicios de internación son fundamentales para permitirle al paciente el acceso a los cuidados. Este paciente que nosotros vemos acá tenía un cáncer de pulmón, 6 centímetros, lóbulo superior izquierdo, no células pequeñas, progresivo, empieza a desarrollar anorexia, fatiga, un poquito de estrés, muy poco, va yendo al delirio, coma y muerte. Muerte fácil. El paciente tenía exactamente el mismo cáncer, el mismo tamaño, la misma histología y el mismo perfil molecular, pero estaba 3 centímetros más arriba. Y ahora esta señora tiene un dolor tremendo debido a una perxopatía braquial, episodios de hemóptisis masiva, toxicidad opioide y delirio agitado. Como ustedes ven, las características biomédicas de los dos pacientes son idénticas, pero las características del sufrimiento son dramáticamente distintas. El primer paciente en la casa perfecto, esta señora en la unidad de cuidados paliativos. Entonces, por eso es tan importante que mitamos esas variables que normalmente no están en la historia clínica. Y la unidad de cuidados paliativos nos permite estudiar y tratar a los pacientes que tienen más problemas y aprender. No es nueva. En el 76 publicó Balmount la primera unidad de cuidados paliativos en un hospital de agudos. O sea que, en realidad, muchas especialidades que están ahora en la medicina, hay muchas unidades que existen. Por ejemplo, cuando publicó él, recién empezaban las unidades de cuidado intensivo, recién empezaban las salas de urgencia con emergencia. Entonces, no son tan nuevas y son unidades de cuidados intensivos para el alivio del dolor. Humanizar el lugar, tratar de mejorar la forma en que se ve el equipo. Este es el equipo del MD Anderson. Y tener esta sala que yo llamo sala de fluoroscopía, porque estos ejecutivos que están desesperados por ganar plata no quieren que la gente se siente a charlar, pero si usted le llama sala de fluoroscopía, ellos están contentos porque eso teóricamente da plata o es biomédico, pero ahí son lugares donde se hacen intervenciones complejas. El papá y la mamá querían que se case la hija, tuvimos que dializar a papá, que tenía un mieloma con insuficiencia, convencer a los nefrólogos que lo dialicen, y darle metilfenidato, hidromorfona. Acá está el novio, acá está la novia, y ahí atrás se ve el capellán nuestro, Steve Thorney, que está desesperado por aparecer en la foto. Pero básicamente muchas veces las intervenciones que tenemos que hacer son intervenciones complejas para calidad de vida. Y otras veces el que se casa es el paciente. Esas son resultados, esas son evaluaciones. Si usted trabaja en un hospital donde la gente no se casa, entonces es un mal hospital. Si usted trabaja en un hospital donde no permiten que estas cosas se hagan, no es un buen hospital. Y eso hay que llevárselo
al director del hospital, al ejecutivo, el que tiene sus 5 minutos de gloria, a ese hay que llevarle esos resultados y preguntarle por qué está pasando esto. Nosotros revisamos una cantidad de unidades y encontramos 18 estudios que mostraban unidades de cuidados paliativos y encontramos que la internación no es tan larga, no es como los hospicios de internación. Y también encontramos que la mayoría de los pacientes se van vivos del hospital, o sea que es una unidad de transición. Y eso es lo que tiene de bueno la unidad de cuidados paliativos, que no es un lugar de destinación final en la mayoría de los casos, es un lugar de estabilización del sufrimiento que permite que el paciente luego vaya a otro lado. Entonces se necesitan más estudios, pero la mortalidad y la duración de la internación es muy distinta que los pacientes de los hospicios de internación. Y ustedes en una unidad de cuidados paliativos en un hospital de adultos pueden hacer radiografía, análisis de sangre, pueden hacer consultaciones, pueden hacer un montón de cosas que el hospicio de internación a veces no les permite. Pueden compartir tiempo con los pacientes. El ambulatorio es el otro lugar, y a nosotros nos dicen en el Anderson que tenemos que tener sala de espera. Si no hay sala de espera, no se puede. Entonces tenemos la sala de espera, pero nos aseguramos que está siempre vacía. Porque pacientes que están caquéticos, sufriendo como el que mostré yo, gente que tiene mutilaciones, sentado uno frente al otro esperando que lo llamen, no nos parecía demasiada buena idea. Poner las cosas en el techo, poner cosas que mejoren el ambiente y que el paciente sienta el mensaje nuestro. El paciente que está en la camilla, el paciente que viene en silla de ruedas, reciba el mensaje nuestro, y ahí está el arte, está en el techo, no está puesto en las paredes, y eso lo pusimos todos nosotros, nos decían que era un riesgo de incendio y demás, pero no nos importó, fuimos el fin de semana, lo pusimos todo. Tener, si es posible, una camita y pasarle esos videos que son videos lo que está pasando en la radio, esos videitos sobre fatiga, constipación, todo lo hacemos nosotros, así como vimos esos videos que ustedes vieron hoy, son todos hechos por miembros de nuestro equipo clínico. Visitar al paciente en esa habitación, donde está el paciente cómodo, y agradecerle por habernos visitado, cambiar el color de los fluorescentes poniendo celofán. Nosotros vinimos también el fin de semana y pusimos celofán rosa, para que el color, ustedes ven acá la otra unidad, y acá empieza la nuestra, y usted no sé si se nota que hay un cambio de color también. Poner música, que es muy importante. Acá hay música que estamos poniendo música en los pasillos de la unidad de cuidados paliativos y el ambulatorio. También tenemos sala de fluoroscopía en ese ambiente. El equipo designado, el equipo que sabe medir los síntomas, que sabe medir el sufrimiento del paciente y que hablan unos con otros. La intervención clínica empieza cuando el paciente llega a la oficina, cuando el paciente llega al lo que se llama el escritorio de entrada. Y ahí hemos entrenado a esta gente para que sean clínicos. La secretaria, el secretario no siempre entiende lo que es el sufrimiento del paciente, la angustia, el enojo que viene con el paciente. Entonces, al incorporarse al equipo, se transforman en gente clínica que puede evaluar y ayudar al paciente. El equipo interdisciplinario. Y también hemos aprendido que es no solo importante responder a los pacientes y tenemos una enfermera que responde, tenemos una enfermera que llama a los pacientes. Si yo vi pacientes ayer todo el día y hay 2 pacientes que el lunes la enfermera lo va a llamar para ver cómo está y después me va a decir cómo, para que yo pueda hacer ajustes de las dosis que pueden ser necesarias. 30% de los pacientes usan el servicio y las principales razones son dolor, náuseas y constipación. Y también distrés emocional que necesita ayuda. También tenemos la parte de psicología, trabajo social, y tenemos en vivo y tenemos por video. Esto empezó muchos años antes de COVID, ya empezamos a hacer el apoyo de los pacientes por video, y el 52% de los pacientes nuestros de cuidado y soporte ven a los pacientes por lo menos una vez. Y la mayoría de ellos lo recibían también antes del COVID. Ahora, tenemos que tener una política de puertas abiertas, porque el paciente que está sufriendo mucho tiene que tener la posibilidad de venir a vernos virtualmente o venir a vernos en persona. Y cuando nosotros medimos esto, vimos que estos pacientes tenían significativamente peores síntomas. Uno siempre se acuerda del abusador, del que viene continuamente a pedir cosas, una cosa y otra, pero ese no es el paciente que llega generalmente. El paciente que llega tiene peor dolor, depresión, ansiedad y muchos otros síntomas. Entonces, lo que hemos aprendido, por supuesto, que durante la pandemia, mientras todos los otros centros del MD Anderson cerraron,
mama, pulmón, melanoma, nosotros ya sabíamos por los huracanes que nos podíamos mantener abiertos, llamar a los pacientes, usar el WhatsApp, usar el FaceTime, usar cualquier cosa para que el paciente se pudiera seguir en contacto con nosotros. Lo hicimos muy rápido. Al principio no podíamos cobrar porque no había mecanismo para cobrar. Luego las aseguradoras lo aceptaron. Y acá tienen ustedes la cantidad de evaluaciones que se podían hacer virtualmente y se pudieron hacer la enorme mayoría luego de una semana transicional. La enorme de la mayoría de las evaluaciones se podían hacer. Y ustedes ven cómo bajaron las contactos de los pacientes con nosotros durante el COVID, bajaron de ser 99.9% en persona a ser 11.7% por persona. En este momento, nuestras intervenciones en persona son entre 20 y 25%. Todavía, en 75 al 80% de los pacientes paliativos se benefician del video. Y el problema es que en Estados Unidos tenemos problemas de regulación, problemas de licencia, si usted puede ver el paciente porque el paciente está en otra provincia, los médicos jóvenes no saben cómo hacerlo, y después, ¿quién paga por eso? Porque el tiempo que le lleva a ustedes ver ese paciente es más o menos el mismo. Ahora, hay cambios importantes que se han producido después del COVID. Nos han comenzado a respetar mucho más los intensivistas, los oncólogos, los cardiólogos, la gente de emergencia. Los cuidados paliativos demostraron el valor que tenían en aliviar el sufrimiento en un momento de gran sufrimiento. Hemos desarrollado el cuidado ambulatorio y hemos podido llegar a lugares donde no llegábamos antes, incluido a la casa de pacientes que están en el fin de vida. Hemos podido hacer grupos de familia y grupos de terapia y se están rompiendo las barreras geográficas. Los ejecutivos reconocen el valor de cuidados paliativos. Los cuidados, las discusiones de fin de vida previenen internaciones en terapia intensiva que antes sucedían automáticamente y cambian algunos de los métricos. La educación aumentó 100% en nuestro hospital. Nosotros tenemos 100% más participación en educación continua de nuestro propio equipo porque la gente de donde está, en su lugar de trabajo o en su casa puede participar. Y por otro lado, hemos podido entrar en las casas de los pacientes para investigación, para educación, mucho más gracias a este sistema. Nosotros le preguntamos a nuestro equipo y vimos que el 94% de los 148 miembros de nuestro departamento respondieron. Algunos hacían investigación, otros clínica y otro administrativo. Muy buena respuesta, y acá ven la experiencia que tienen con el trabajo virtual. Lo verde es que están a favor, y ustedes ven que los tres equipos tienen una enorme mayoría de gente que favorece el trabajo virtual. El rojo sería estar en contra, y muy pocos de ellos tienen estar en contra. Cuando nosotros miramos las preferencias de los pacientes paliativos, estos pacientes les preguntamos su respuesta antes, durante y después de la pandemia. Por supuesto que antes de la pandemia no sabían de qué se trataba esto. Entonces ellos dijeron, antes de la pandemia la verdad que no estábamos tan enterados y a favor. Lo que ustedes ven como azul acá es que están muy de acuerdo o de acuerdo. Gris es neutro y rojo es que están en contra. Y fíjense, antes había algunos que estaban en contra, pero aún 2-3 años luego de la pandemia, la gran mayoría de los pacientes paliativos continúan pensando que es en su mejor interés tener contactos virtuales. Por razones que ustedes ya saben, conveniencia, el viaje para llegar al hospital, la ayuda de la familia, la privacidad, por todos los factores que ustedes ven acá, ellos prefieren el cuidado virtual y tenemos datos a favor, gracias. Afortunadamente, este estudio se presentó en ASCO, es un estudio randomizado controlado de Joe Greer, y que lo que hicieron ellos fue randomizar pacientes a recibir el estudio, el cuidado paliativo precoz, en persona o por video. Y un trabajo importante, 1.250 pacientes fueron randomizados en 22 centros de cáncer, y lo importante era demostrar equivalencia, y lo que se encontró fue que había equivalencia de los pacientes, o sea que los scores de calidad de vida de los pacientes y la participación en cantidad de encuentros no fueron diferentes, o sea que esto es equivalente entre en persona
o video. La participación del familiar, interesantemente, fue menor. Y nosotros encontramos lo mismo en nuestro servicio, que a veces cuando el familiar lo tiene que llevar al paciente, entonces entra en la habitación con el paciente y nosotros podemos hablar con los dos. Otras veces tiene que ir a trabajar y no puede, entonces necesitamos mejor sistema de video para que el paciente, para el familiar, desde su lugar de trabajo, donde se encuentre, pueda participar en el encuentro. Pero esta otra cosa nos ha permitido a nosotros estar el paciente en la casa y hacer un monitoreo tecnológico de cómo se está sintiendo don Juan cuando está en la casa. Y acá lo que hicimos fue randomizar a los pacientes a cuidado de soporte convencional o cuidado de soporte asistido con un ESAS que se le hace automáticamente al teléfono del paciente, lo va marcando y dependiendo de lo que marque el ESAS, le avisa a la enfermera y la enfermera llama. El estudio este era un estudio que presentamos ahora en el ASCO, lo vamos a publicar, pero un estudio que era principalmente para encontrar si los pacientes lo podían hacer, y encontramos que la adherencia fue excelente, pero inclusive empezamos a encontrar que ya había una diferencia en las mediciones, tanto en que la calidad de vida comenzaba a mejorar y que el ESAS, el total de distrés del ESAS, comenzaba a bajar un poquito más. Pero bueno, ahora estamos haciendo el estudio randomizado grande, pero yo les diría que la gran ventaja de esto es que ustedes pueden monitorizar automáticamente con el teléfono de don Juan para que les avise si las cosas han empezado a cambiar. Acá tienen el cambio en los que tuvieron el monitoreo remoto y el cambio en los que tuvieron cuidados paliativos convencionales. Como ustedes ven, hay una clara tendencia a que haya un poquito más de mejoría en el grupo que tiene el monitoreo remoto. Entonces, hay que elegir los pacientes que tengan por lo menos síntomas moderados, porque si yo estoy midiendo pacientes que no tienen problema, no voy a encontrar nada. Entonces tienen que tener síntomas moderados y bueno, es una muestra baja, pero nos da mucho interés. Esta semana, el miércoles, empezamos el primer pass round después del COVID. El hospital y toda la gente tenía miedo de hacer las visitas, tuvimos como casi 4 años de no hacerlo, pero eso es útil, porque ¿se acuerdan que hablábamos que las estructuras pueden ser distintas? Pero entonces ir juntos, la gente de hospice, la gente del hospital, la gente del ambulatorio, meterse juntos en el ómnibus, ir a ver al paciente a la casa y compartir conceptos que se discuten cuando vamos al próximo lugar, ayuda muchísimo a que se juntan criterios. Todos están poniendo la cama, están poniéndola ahí en el medio o hay una pieza al final. Y este miércoles pudimos ver, fuimos a ver 4 pacientes y pudimos ver todos esos aspectos del cuidado. Este es el pass round que hicimos en Rosario, este es en la frontera entre México y Estados Unidos para ver los pacientes en esos 2 lugares. ¿Dónde quiere morir don Juan? La literatura dice más del 80% de ustedes. Si yo le pregunto a usted, el 80% de ustedes diría que quiere morirse en la casa. Pero ¿qué implica morirse en la casa? Al hospital le viene bien porque el paciente que se está muriendo no produce dinero, porque no hay que hacerle resonancias, operaciones, quimioterapia. Entonces el hospital está contento. Al hospicio le viene bien, o a la organización domiciliaria, porque ellos son los que ganan plata haciendo eso, y a la aseguradora también porque es más barato. Pero ¿dónde está el paciente en esto? Y nosotros hicimos este estudio con 200 pacientes preguntándoles una cosa que se llama el Go Wish Game, que es muy lindo, son 35 cartitas, qué importancia tenían distintas cosas para su vida. Había mucha espiritualidad, no ser una carga para mi familia, confiar en mi doctor, y para ellos era importante morirse en la casa. Era la importancia número 28 sobre 35. O sea que todas estas cosas que están acá eran más importantes que el lugar físico donde yo me muriera. Este estudio que hicimos con los brasileños me pareció lindísimo, porque eran 147 pacientes a los cuales les preguntamos el mismo paciente 4 situaciones, que eran deteriorarme y morirme sin ninguna otra especificación, sufriendo síntomas, con acceso al cuidado domiciliario o con ambos. Y es muy interesante como cuando uno les preguntaba sin preguntarles nada, 50% más o menos quería morir en la casa, 50% de la unidad de cuidados paliativos, existe esa en Barretos en Brasil, y 10% del hospital. Cuando había síntomas graves, nadie quería morir en la casa.
de los 147 no había ninguno que quería morir en la casa. En el tercer escenario, más o menos, pero lo que hemos aprendido es que cuando empezamos a darle contexto al paciente de lo que hay necesidad de hacer o de lo que puede pasar, eso ayuda al paciente a decidir mejor. Lo que vemos acá, obviamente, es que la longitud de vida del paciente, dependiendo a dónde lo veamos por primera vez, cuando nos mandan a hacer una consulta de cuidados intensivos sobre vida muy baja, en la internación sobre vida mayor y como ambulatorios aún mayor sobrevida. Entonces, los lugares de cuidado requieren todos estructuras, procesos y resultados. El paciente es el mismo, ¿se acuerdan de que le mostré al principio? Pero hay distintos momentos para ese paciente y distintas necesidades. Entonces, el equipo es el mismo, somos nosotros, pero nosotros podemos estar haciendo cosas muy distintas cuando estamos haciendo el hospice, de cuando estamos haciendo cuidados paliativos, cuando estamos haciendo los cuidados de soporte. ¿Qué hay necesidad en el hospice? Necesitamos una unidad, necesitamos donde que el paciente pueda estar cuando el paciente no puede estar en la casa. La gente que visita, porque tenemos los cuidados domiciliarios como parte del hospice, y hay procesos que además de las estructuras, la evaluación, que es muy importante, y en este nivel de verdaderamente el fin de vida, el cuidado espiritual adquiere una relevancia mucho mayor, que no la adquiere antes en la trayectoria del paciente. Para la familia, la muerte, encararla, el cuidado antes de la muerte, y tenemos que dar la educación masiva de lo que es la caquesia contra el morirse de starvación, la inutilidad de las radiografías y análisis, pero tenemos que tener un espíritu para educar a la familia para que no haya conflicto y sufrimiento. Y, por supuesto, tener esas conversaciones para prevenir que el paciente escale, vaya a la emergencia y termine en la terapia intensiva con resucitación. Las medidas son siempre medidas de confort. En Estados Unidos no todos los hospices miden y reportan esto. La medida de confort de la familia, ¿cómo está convenciendo a la familia que les mostré hace un rato? Prepararse para el fin de vida. Y también la posibilidad de ver al paciente una vez que ha muerto y los ritos funerarios. En Estados Unidos, en el 83, se creó el Medical Care Hospice Benefit, que fue el primer año que empezó. En esa época, más del 80% de los pacientes tenían que estar en la casa, pero 20% estaban en lo que se llama hospices de internación. Y más del 90% de los pacientes tenían el diagnóstico de cáncer. ¿Qué pasó con los Estados Unidos? Bueno, los costos aumentaron de 2 billones a 18 billones. Sobre todo porque en este momento en Estados Unidos los hospices son todos privados. Casi no quedan hospices que no tienen intención de privada. Y si ustedes miran la longitud de días antes de la muerte, no han cambiado. O sea que lo que sí han hecho es sacarle el jugo y aumentar las ganancias tremendamente. Han aumentado 3 veces la cantidad de usadores, pero 6 veces lo que se cobra. No hay aumento de la longitud de vida, no hay ninguna evidencia que baja los costos, y el margen de esas empresas, Vita, Gentiva, todos esos cárteles privados, es mucho mayor que Wall Street. Esto es lo que ellos reportaron voluntariamente, probablemente sea bastante mayor. ¿Y qué es lo que le dan al paciente por esa enorme ganancia? Bueno, una de las cosas que no le dan es cuidado de internación, porque la internación del paciente en hospice no da ganancias. A lo largo de 10 años simplemente han pasado de 20% de los días anuales siendo de internación en hospice a 1.5. En este momento en Houston es casi imposible mandar un paciente al inpatient hospice. Y home hospice da mucha plata y le ganan a Wall Street todos los años. Entonces, desgraciadamente, los que son basados en hospitales o son sin fines de lucro pierden plata, porque tratan de dar una subcutánea, tratan de dar hidratación, tratan de dar cosas que no les dan plata, mientras que los que son privados ganan mucha plata. ¿Qué es lo que recibe el paciente en la última semana de vida? Una visita de una enfermera el 40% de las veces, que realmente es una asistente de enfermería, y que más o menos se queda en 45 minutos. Ese es el cuidado.
¿Qué pasa con trabajador social, capellán, psicólogo? Menos del 10% de los días de la última semana reciben visita. ¿Qué pasa con médico? 0%. Entonces, realmente es enormemente económicamente beneficioso para las instituciones, para las organizaciones que lo hacen, pero no me queda claro que el paciente que yo les mostré iba a mancarse eso muy bien. Cáncer bajó al 17 siendo 26%. ¿Se acuerdan que les dije que era 90%? Cáncer es una enfermedad más cara. El paciente está más joven, el paciente tiene dolor, tiene otras necesidades, otras medicaciones. Bajó de ser 90% a 26%. Y en realidad, el año pasado solo 18% de los pacientes que fueron a hospice tenían el diagnóstico de cáncer. Prefieren demencia, prefieren enfermedades menos costosas. ¿Qué pasa cuando estamos antes, cuando estamos en cuidados paliativos? Necesitamos un servicio de consulta con el equipo interdisciplinario, necesitamos consultar con el equipo primario, porque el paciente no siempre no está recibiendo tratamiento y tenemos que moverlo potencialmente al nivel ambulatorio y tener unidad de cuidados paliativos. Los procesos son la transición. En el hospicio el paciente ya transicionó. Ahora está transicionando. Entonces, hablar del Goals of Care, y acá hay que enfatizar, mantener la función y empezar a trabajar ya con la familia. Y en cuidado de soporte, el paciente está en tratamiento activo por el oncólogo, cardiólogo, nefrólogo, etc. Entonces, acá hay que trabajar junto con el grupo que trabaja en la enfermedad. ¿Qué enfatizamos? Enfatizamos la función física, la función social del paciente. Enfatizamos la adherencia al tratamiento por parte del paciente. En cuidado del soporte, las estructuras son sobre todo ambulatorias. Ambulatorias y también tener la posibilidad virtual. Podemos hacer consulta, nos basamos sobre todo en la función, enfatizar la función y en crear rapport, crear una relación. Porque esa relación va a ser invalorable a medida que el grupo de tratamiento primario comienza a retirar su intensidad y su participación. Ya están conectados con ustedes. Esto es la forma en que el paciente se lo ve en este momento en los Estados Unidos, lleno de intravenosas, y las razones por las que tienen las intravenosas es porque la intravenosa paga. Esto es lo que pasa en Canadá, en Inglaterra y en otros lados. La subcutánea reemplaza eso. Y también fíjense la diferencia entre tener el camisolín y tener su propio pijama o su propia ropa, y tener esta unidad que tiene los oxígenos y esta otra habitación que tiene la vista del verde, que la vista del verde ayuda muchísimo a cicatrizar sufrimiento, y las pinturas. Y también reunirse con los pacientes en ambientes donde el ambiente hace que uno cambie. Nosotros creamos nuestros ambientes y luego nuestros ambientes nos cambian a nosotros. Sentados y hablando, no parados al costado de la cama. En este momento las opciones que hay en este momento para el fin de vida en los Estados Unidos implican la casa, el hospicio en la casa, rara vez el hospicio de internación, ustedes están teniendo cada vez más en la Argentina, rara vez una unidad de cuidados crónicos, el hospital de agudos, la terapia intensiva que tratamos de equipar y la unidad de cuidados paliativos. Entonces, las opciones tienen que ser gerenciadas de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero ahora en la casa, ya no es más el paciente en la casa. Podemos hacer el monitoreo a distancia, que no es tan caro de hacer. Podemos, por supuesto, ir a ver al paciente. Podemos hacer una visita por video. Podemos ir a verlo a través del equipo interdisciplinario. Y tenemos que darle al paciente la posibilidad de que estando en casa nos venga a ver, que pueda entrar fácilmente. Y por último, llamar al paciente. ¿Se acuerdan que poníamos la phone care nurse? Llamar al paciente como van a hacer mis enfermeras el lunes con los dos pacientes a los que yo les hice varios cambios de tratamiento. Acá vemos el crecimiento de cuidados de soporte y paliativos en el Anderson en la última década. Esto es el crecimiento del MD Anderson y de oncología dentro del Anderson. 390, 400. Nosotros crecemos 2.150%. Y nada de esto fue apoyado por los ejecutivos. Nada. 100% fue por los oncólogos, los hospitalistas.
las enfermeras, la gente que veía a esos pacientes, que decía, por favor, vengan a ver este paciente. Y eso, si ustedes ese crecimiento no lo acompañan con estructuras y procesos, obviamente se queman, se agotan. Y acuérdense, esto es un mensaje que yo aprendí hace muchos años, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y hay que tratar de hacer lo bueno. Esto lo dijo Voltaire hace muchos años, pero yo creo que si ustedes no tienen acceso al especialista, no hay programa pediátrico, no hay cuidado domiciliario, no hay unidad de cuidados paliativos, no se preocupen. El solo hecho de que ustedes vayan al paciente, se sienten y lo apoyen con los síntomas, con la angustia, eso ayuda tremendamente, no importa los resultados que hagan. También es importante que nos acordemos de lo siguiente. Como clínicos, no tenemos la autonomía para crear las estructuras. Tenemos poca autonomía sobre los procesos. Por lo tanto, nunca dejen que un ejecutivo o un administrador los haga responsables de los resultados, porque los resultados dependen de las estructuras y los procesos. Y si ustedes no tienen control de esos, el problema con el sufrimiento no bien tratado de don Juan cae sobre el director del hospital, cae sobre el ejecutivo, cae sobre el director del departamento, pero no cae directamente sobre ustedes. Hay muchísimo sufrimiento necesario que podemos aliviar, pero una de las cosas importantes para no quemarnos es entender que estamos expuestos continuamente a pacientes que están experimentando el tremendo sufrimiento de llegar al fin de su vida. Y por lo tanto, ponernos objetivos excesivamente ambiciosos es una perfecta receta para quemarnos. Y nunca dejen que un colega que les manda el paciente, cardiólogo, oncólogo, lo que sea, los haga responsables de esos resultados. Yo lo aprendí hace muchos años cuando en MD Anderson tenemos un cáncer que son los pacientes VIP, los pacientes muy importantes, very important person, VIP, que vienen en aviones privados, vienen por acá y qué sé yo, y me vino a ver el director del programa de mama y me dijo, mire, tenemos esta paciente internada, usted hace 4 días que está internada, ustedes están viendo, la paciente se siente muy miserable, a veces hacen un poquito de esfuerzo y mejoran un poquito las cosas, porque esta es una señora de un tipo importantísimo y me frustra un poco que no están haciéndolo tan bien. Yo me quedé sentado, así mirando, me salía humo de las orejas un rato, entonces me fui para la parte alfombrada del hospital, lo encontré a él, que estaba ahí ya sentado en su despacho, en su tremenda oficina, y le dije, mira, vos sabés que esta paciente no estaría sufriendo tremendamente si vos no hubieras cuidado del cáncer. Pero no se lo pudiste cuidar. Desgraciadamente, fracasaste dramáticamente en tratarle el cáncer y la paciente se está muriendo del cáncer que vos no le pudiste cuidar. ¿Sabés la diferencia? Yo sé que vos hiciste todo lo posible. Yo estoy educado en saber que con los conocimientos actuales, el cáncer de esta pobre señora no se puede curar. Pero vos tenés que entender que con el conocimiento que yo tengo y humano, y que tenés vos, transformar la muerte de un paciente en un picnic no es posible en muchísimos casos. Entonces, trabajemos juntos y entendamos las limitaciones de la ciencia y el arte de cada uno, y así podemos ayudar a la gente lo mejor posible. Así que ese es un poquito el mensaje que les quería dejar a ustedes, y por supuesto creo que tenemos un poquito de tiempo para preguntas o comentarios que ustedes tengan. Muchas gracias. Bueno, quería saber si escuchas solamente este micrófono, escúchame, ¿no? Digo para saber. Ahora te escucho, Guille. Perfecto, sí. Bueno, yo para arrancar quería hacerte una pregunta que acá probablemente todos los que estamos aquí hoy conocemos la importancia de los equipos interdisciplinarios. Vos sabés que me escapás un poquito, Guille. Empezaste bien, pero ahora ya no. Realmente todos los que estamos acá presentes hoy conocemos la importancia de los equipos interdisciplinarios para abordar. Qué lástima, no escucho nada.
Perdón, no se escucha nada. A lo mejor, si te dan el micrófono que tienen los muchachos ahí en la consola, me parece que ese es el que anda bien. Pero creo que es este, ¿no? ¿Tenés otro? ¿Eh? Vamos a repetirle, ¿me escucha bien ahí? Sí. Ese es el que se escucha bien. ¿Por qué no le pasás ese a Guille? Sí, lo que pasa es que está tomando el micrófono de la computadora. ¿Y que no puede silenciar la otra y agarrar el micrófono? Ahí está, ahí está. ¿De acá? ¿Ahora me escuchás? Perfecto, perfecto, gracias. Bien. No, decía que uno de las preguntas que te quería hacer es que probablemente todos los que estamos acá presentes eh, conocemos la importancia de los equipos interdisciplinarios para abordar el sufrimiento multidimensional. Lo que no lo entienden, y eso lo explicas vos muy bien en varias de tus charlas, es que las autoridades o los decisores son los que no lo entienden. Entonces, ¿de qué manera los equipos en formación, que acá hay probablemente muchos, algunos con 2 disciplinas nada más, pueden llegar a sostener una iniciativa en los distintos lugares y no caer en quemarse? Sí, esa es una pregunta muy importante, Guille, porque en los datos nuestros y los datos de otros grupos también, la gente que tiene esas responsabilidades de crear un equipo es la que se quema más que los que van a trabajar y se van a la casa, porque el diálogo con esa gente, con el jefe de farmacia, el jefe de enfermería, el jefe de trabajo social, el jefe de otros servicios y demás, es muy desgastador. Es muy desgastador y yo creo que hay varias cosas que uno puede empezar a hacer. Primero, acercarse a gente que tenga la voluntad dentro de esas disciplinas de acercarse al grupo paliativo. También es muy importante entender que hay que hacer un diagnóstico de quién está contribuyendo y quién no contribuye muy bien, porque las personalidades son complejas. Ballman siempre decía, si ha estado en un trabajo, ha estado en un equipo interdisciplinario, muéstrame tus cicatrices. Y uno dice, ¿qué valor tiene tener un equipo interdisciplinario? Bueno, una forma de pensarlo, una analogía sería la diferencia entre tener el mejor violinista del mundo o tener una mediocre orquesta sinfónica. Yo personalmente, si escucho al mejor violinista del mundo por media hora, me quiero suicidar, no aguanto más, digo, no, por favor, pará, ya estoy podrido. Pero si encuentro una sinfónica mediocre, me divierto muchísimo, aunque no le salga tan bien. Entonces, esa es la ventaja del equipo interdisciplinario, que podemos armonizar un montón la evaluación, el manejo del paciente y demás. Al principio ustedes van a tener que intentar hacerlo a nivel voluntario e intentar derivar a esa gente a que la gente le paguen por hacer lo que está haciendo. Es decir, que el jefe de ellos le reconozca el tiempo que está pasando con ustedes. Ustedes reciben los peores pacientes del hospital, pero el jefe, las métricas que usa son cuántos minutos o cuántos pacientes ve por día ese trabajador social, ese capellán, ese farmacéutico, ese enfermero y demás. Y por lo tanto, el que trabaje con usted, fíjense lo que les digo, el que trabaje con usted lo van a castigar, porque el que trabaje con ustedes va a ver 6 pacientes o 5 pacientes en el día, y el que va 10 minutitos acá, 10 minutos allá, puede ver 30 pacientes. Entonces, hay que buscar métricas, hay que buscar resultados de intervención que sean diferentes y específicos para el grupo paliativo. Tener mucha paciencia, intentar demostrar que esa gente puede contribuir muchísimo al cuidado del paciente y la familia, y sobre todo entender que hay algunas personalidades que son altamente positivas y hay algunas personalidades que son muy desgastadoras. Hay que tener mucho cuidado con la persona que va, ve al paciente 5 minutos y después viene y les habla a usted de 45 minutos. Y yo a veces digo, ¿y este por qué me habla 45 minutos? Si el paciente lo vio 5 minutos, ¿qué necesidad tenía de hablarme a mí 45 minutos? Entonces, utilicen el que habla con el paciente 45 minutos y con ustedes 5. Pero hay gente que tiene una capacidad de adaptación a un equipo muy buena y hay gente que no tiene la capacidad. Ustedes no necesitan tenistas, necesitan jugadores de fútbol. Y si la persona puede funcionar en equipo, perfecto. Si no, mándenlo a hacer las cosas por otro lado. Y acuérdense que es mucho mejor funcionar con un equipo un poco más chico, altamente armónico, que funcionar con un equipo bastante más grande, disfuncional. Y a esa persona, júntense y digan, mira, Pepe, te agradezco muchísimo tu voluntad y demás, pero por alguna razón
perdemos tiempo, hay conflicto, hay enojo. Yo te aconsejaría que sigas haciendo tu profesión en un lugar donde no requieras esa interacción con el equipo. Entonces, monitorizar el equipo, ayudar al equipo y sí, convencer a los administradores es un desafío. Una de las cosas que ayuda mucho es mostrar que el equipo puede conseguir estabilizar el sufrimiento del paciente cuando ha fracasado el manejo unidimensional o por una sola disciplina. El manejo unidisciplinario fracasó, viene el equipo, arregla las cosas, el paciente se va a la casa o el paciente se siente mejor. Esa demostración de que se necesita el equipo es muy importante. Y educar a nuestros administradores, porque ninguno sabe nada de esto, porque no lo vieron en la facultad, no lo vieron en el fellowship y demás. Educarlos a ellos, y la mejor forma de educarlos es traerlos, meterlos en el bus, meterlos en el colectivo, llevarlos a ver los pacientes, llevarlos a la unidad, ver lo que hablamos, ver lo que conseguimos allá, y ahí le van abriendo la mente al administrador, al ejecutivo, sobre lo que nosotros obtenemos con los pacientes trabajando en equipo, y cómo el paciente mejora y se va a la casa, cosa que no podía hacer antes, o como el paciente que está en la casa no viene gracias a lo que le hicimos. Pero sí, es un proceso complejo y frustrante. Muchas gracias. Están aplaudiendo. No sé si escuchás, pero están aplaudiendo. Se me hace difícil. No escucho, pero veo. Está bien. Se me hace difícil poder permitir la interacción de otras personas porque tienen que venir acá a la computadora, pero bueno, te adelanto alguna otra inquietud. Si alguno te la grita a vos, entonces vos me la traducís, Guille. Exacto, que lo usen, que hablen con el micrófono. Claro, exacto. ¿Cómo trabaja los síntomas actuales de los pacientes y los síntomas que podrían llegar a identificar los de ansiedad para poder el paciente portar más herramientas para identificar si se va a domicilio? Por ejemplo. Preguntan cómo valorar los síntomas en el domicilio, o sea, cómo valorar los síntomas de un paciente para definir si ese paciente tiene posibilidades de ir al domicilio, ¿sí? Sí. Yo creo que ahí donde es tan importante que integremos nuestros procesos. Si ustedes manejan el domicilio y otro grupo maneja la unidad de cuidados paliativos y otro maneja el hospicio y otro maneja el ambulatorio, es importante hablar un solo idioma y que nosotros usamos el ESAS que lo usamos en cualquier lugar y eso me indica a mí cómo está el paciente. No tanto el ESAS a nivel, digamos, de la valoración un solo día, porque hay pacientes que tienen tendencia a quejarse todo de un 6 y otros que se quejan de un 2, pero la monitorización regular me permite ver si el paciente que tenía un 2 ahora tiene un 6. Ahí ya me preocupo. Y ver si el paciente se siente relativamente bien. También valorar cómo está funcionando la familia, porque el rol de la familia varía dramáticamente. Cuando el paciente está en la casa, el familiar tiene que decidir evaluar los distintos síntomas, darle los remedios regulares y darle los remedios de rescate al paciente. Ayudarlo a que haga pipí, popó, ayudar a limpiarlo, hacer una serie de decisiones y muchas veces, si no es la mayoría del tiempo, va a estar solo con el paciente en el momento de la muerte. Entonces, evaluar cómo está bancándose ese proceso el cuidador principal y cómo conseguimos que la familia extendida ayude para que ese cuidador principal pueda hacer las compras, pueda dormir la siesta, pueda hacerse las uñas, pueda hacer lo que tiene que hacer el cuidador principal para seguir ayudando a don Juan. Entonces, evaluación con el ESAS o otro instrumento de medición que sea reportable y evaluación de la familia para ver cómo están bancándose ese proceso. Es un proceso de monitoreo continuo. Hoy en día, ustedes pueden entrar en la casa de don Juan con el teléfono. Fíjense lo que estamos haciendo acá y yo estoy visitándolos a ustedes
con la compu y ustedes pueden llegar a la casa de don Juan y evaluarlo y si hay dudas ponérselo enfrente. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es la anticipación. Anticipar que va a haber ruidos respiratorios, anticipar el movimiento de la mandíbula, anticipar que va a haber delirium, anticipar que va a haber caquexia, porque cuando ustedes le dan la jugada anticipada, el paciente y la familia se la aguanta mucho mejor que cuando pasó y hay que explicarle lo que pasó. Entonces, dar las jugadas anticipadas ayuda mucho y ustedes van monitorizando diariamente y o cada 2 días o cada 3 días y van viendo si la cosa cambió. No se sientan jamás responsables de mantenerlo a don Juan donde está a toda costa. Siéntanse totalmente tranquilos, decirle, agarre un taxi, agarre una ambulancia, váyase para la sala de emergencia, vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Porque así ustedes están utilizando los recursos que son buenos para don Juan, de acuerdo a cómo se está sintiendo don Juan. Gracias. Sí, no, las dos cosas. Las dos Sí, sí. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Yo creo que nosotros paliativistas estamos absolutamente convencidos de que somos altamente eficaces en el alivio del sufrimiento y además estamos convencidos de que ese es nuestro gran logro paliativo. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos para ir a golpear las puertas de los gestores en salud, de quienes toman decisiones en política hospitalaria y de salud, para traducir nuestra gran eficacia con los pacientes? Sí, muchas gracias. Yo creo que hay 2 cosas muy importantes. La primera es, yo tengo que medir lo que estoy haciendo. Yo tengo que medir cómo le estoy aliviando el sufrimiento al paciente. Porque si yo no tengo números, no puedo convencer porque es mi opinión contra la opinión del ejecutivo que tiene que darme plata y dice, no, yo no le doy nada. Ahora, cuando yo mido que yo cambié el sufrimiento de don Juan, entonces ustedes dicen, ¿cómo mido? ¿Cómo mido? Veo menos pacientes. Porque ustedes tienen solamente tantas horas en el día. Y ustedes dicen, uy, todos estos pacientes y además llenar los formularios y lo demás. Sí, háganlo porque su sobrevida, la capacidad de negociar con los ejecutivos, depende de que tengan datos. En ausencia de datos, todas las opiniones son igualmente valorables. Pero el ejecutivo, el director del departamento, ellos tienen poder. Ustedes tienen un micrófono muy chiquito, pero cuando ya hay datos, la cosa cambia dramáticamente. Entonces, primero, por favor, recojan datos. Segundo, estudien un poquito la institución donde ustedes trabajan, porque no todas las instituciones funcionan desde el punto de vista administrativo igual. ¿Qué es lo que quiere ver el ejecutivo? En definitiva, acuérdense que los ejecutivos son trastornos de personalidad narcisistas, o sea que están totalmente enamorados de sí mismos. Y que ustedes vayan y le digan que van a ayudar a los pacientes, ¡ja, ja, ja! Esa es la reacción habitual del ejecutivo. No enfrente de ustedes. Cuando ustedes se van, dice, pero pobre idiota, este obrera que viene con esto de ayudar a los pacientes, no entiende nada. ¿Cómo lo van a hacer quedar bien al ejecutivo? ¿Cómo va a quedar muy bien el ejecutivo? ¿Cómo va a ganar plata el ejecutivo? ¿Cómo va a quedar como Madre Teresa el ejecutivo? Y también, ¿qué es lo que le puede ir mal al ejecutivo? ¿Cómo el ejecutivo puede ahorrarse el vituperio, los juicios y la humillación de manejar una institución cruel y mal, mal que no sabe manejar el sufrimiento humano? Entonces, ese balance de qué hay ahí para el ejecutivo y cuál es el precio para el ejecutivo, eso es lo que les abre la puerta. Consíganse colegas, páguenles un buen desayuno con varios tipos de medialuna, manteca y mermelada y café con leche, y háganlos sus consejeros, los que les ayuden a ustedes. Porque fíjense lo que pasa. En el Anderson, ningún ejecutivo me quería a mí, pero querían a los oncólogos que les producían plata. Y los oncólogos decían, escúcheme, Bruno y su equipo, a mí me ahorra mucho tiempo, me hace la vida más fácil, yo tengo menos estrés, yo quiero tipos como estos que me ayuden. Entonces, esa gente, denle el desayuno, díganle, vayan a pedir que me den cosas a mí, porque si me dan cosas a mí, yo los ayudo más a ustedes. Si yo les ayudo más a ustedes se van más temprano, dan más quimioterapia, hacen más operaciones, hacen más cosas. O sea que consigan esos aliados de salud
que van a ayudar a fortalecer su sistema. Y yo le diría, tengan mucha paciencia porque el tiempo está del lado de ustedes. Las cosas están mejorando para que se creen sistemas paliativos y con un poquito de paciencia van a ver cómo eso va a mejorar. En este momento de la salud, que el énfasis es plata, 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 plata a todo costo, imagínense el rol que tienen ustedes en ahorrarle 2 meses de pembrolizumab innecesarios a don Juan. Eso solo ya se pagaron el sueldo para todo el año. Entonces, uno tiene un impacto tremendo en ahorrar tratamientos costosos e innecesarios para don Juan, porque ese tratamiento a don Juan no le sirve para nada. Pero el oncólogo muchas veces está totalmente pasado. Viene don Juan y dice, si yo le digo que no voy a hacer tratamiento, eso me va a llevar 45 minutos. Si yo le digo que vamos a probar un mes más, me lleva 10 minutos. Y todavía me faltan 7 pacientes, 15 pacientes. Entonces, otro mes más y veo qué pasa. Y ahí es donde don Juan recibe tratamientos costosísimos, tomografías, termina internado en emergencia y termina en terapia. Cuando el oncólogo dice, mire, señor don Juan, mire, vamos a ver, se lo voy a mandar a Bruera. Usted ya a Bruera lo conoce, ya lo vio un par de veces, ¿no es cierto? Se lo voy a mandar a Bruera porque creo que él puede hacer cosas muy buenas en este momento. Él conoce más este asunto que yo y lo puede ayudar a usted, a su familia, mucho mejor de lo que lo ayudaría otro mes de pembrolizumab. Déjeme que lo contacte a Bruera y le diga que usted lo va a ir a ver. No le llevo tanto tiempo, le llevo unos 10, 15 minutos. Y ahí viene a mí y ahora yo tengo el tiempo para dedicarle a ese paciente. Y entonces eso hace que usted se integre mucho mejor con ese colega. Y que el ejecutivo diga, ah, la flauta, gracias a que Bruera lo vio a este paciente, nos ahorramos 2 resonancias nucleares, laboratorio, 3 cursos de pembrolizumab, inclusive la terapia intensiva. Pero acuérdense de la importancia de medir todo eso, porque si yo no mido eso, con solo que yo lo diga, no cambia demasiado las cosas. Y otra cosa es, lo que yo les dije antes, llévenlo al ejecutivo, sea médico, sea contador, sea lo que sea, llévenlo al lugar clínico para ver cómo trabajan ustedes, cómo cambian las cosas ustedes, porque eso los educa, les abre, les prende la bombita. Gracias, Eduardo. Bueno, una última pregunta cortita. Buenos días, maestro Rubera. Yo lo he conocido en persona en el Congreso Paliativos Colombia, Cartagena, 2024, marzo. Volverme a encontrar con ustedes una completa alegría. Y bueno, en mis antecedentes, pues yo le digo, he sido preparado desde los filósofos que van de a caballo, a mate y a sombrero, desde esas tierras argentinas. ¿Ustedes saben cómo? Pues de esta manera. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. O como estas otras, miren. Fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto penar para llegar a ningún lado. Si estaba donde nací, lo que buscaba por allí, la vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el Creador me aliste para la entrega, que mis huesos piel y sal abonen mi suelo natal. Muchas gracias, muchísimas gracias, hermoso. Último, maestro, esa última. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Dentro del corazón traigo una chacarera. Déjame que me vaya, aunque por ella muera. Déjame que me vaya, aunque por ella muera. Saludos desde Bolivia, maestro. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Estamos muy contentos de tu presentación y, bueno, inmensamente agradecidos por esta conferencia.
Muchas gracias, que sigan disfrutando. Gracias a todos por participar. Bueno, zafamos. Sí, ya va, ¿eh? ¿Qué cosa? ¿Qué raza? Listo, sí, bueno, Y ahora después probamos un poco. es un misterio.